Ok. Em, Este domingo de la eternidad es el día designado por la Iglesia alemana para recordar a aquellos que fallecieron este año. O sea, en la tradición de muchos siglos en la Iglesia eclesiástica, hay este día que se le llama como el día, el último domingo del año eclesiástico. Es diferente al año que nosotros celebramos, el fin de año 31, sino que se considera finales, este domingo, finales del año eclesiástico, y después empieza el Adviento. Entonces es el principio del año religioso, el Adviento. Ya empiezan cada domingo prepararnos para el domingo, para el nacimiento, ¿no? Para la Navidad. Entonces esto se me hace muy interesante para aquellos que no hemos crecido en tradiciones así. Es importante, se da un lugar en el momento de la iglesia al año para recordar a aquellos que ya no están con nosotros. Y muchos después en las iglesias evangélicas alemanas van a los cementerios y dan una oración. Entonces es interesante porque este texto habla del pan. Todo el capítulo es la discusión sobre que Jesús es el pan. Y hasta mi esposo Peter, que está en pastor, dice, ¿qué? ¿Este pasaje es el que toca este domingo? Y sí, efectivamente. Y si me atrevo a hablar sobre el pan y pasteles, hagan de cuenta que lo de afuera del pastel se habla del pan y lo de adentro, la cremita catalana de adentro, como los pasteles de Sally, es sobre la idea de la resurrección y de que Dios es nuestra esperanza hasta el final de nuestros días. Eso es el tema principal del texto, que Él, Jesús, es nuestro sustento, día y noche. El pan es nuestro sustento, Jesús es nuestro sustento hasta el final de nuestros días. Y es un mensaje de mucha esperanza, especialmente para aquellos que hemos perdido familiares estos últimos años, aún durante el COVID, la pandemia, que sabemos que desde el principio, ¿se acuerdan? En el Salmo 139, Él nos vio formarnos en el vientre de nuestras madres y nos protege hasta el final, hasta la resurrección de nuestros cuerpos. Entonces, este es el tema en general del texto. Pero el texto también, si ustedes ven, lo podemos ver en diferentes, digamos que es el final de un capítulo muy controversial. Si algunos de ustedes se acuerdan, especialmente de niños, escuchamos esta historia de que están 5,000 gentes siguiendo a Jesús, están hambrientos y llegan los discípulos y le dicen a Jesús, oye Jesús, no tenemos que darles de comer, ¿qué hacemos? Y entonces llega una persona con 5 pedazos de pan y 2 pescados. Me acuerdo de chiquita que pintábamos los platitos con los 5 panes y los 2 pescaditos, y cómo él empezó a repartir, y fue el milagro de dar de comer a la multitud. Y después sigue otro milagro, que es que él vio que las masas estaban nada más detrás de él, como los paparazzi actuales, y se fue al monte a orar y a aislarse un poco de la multitud, y los discípulos lo estaban esperando, pero no llegaba. Entonces dice que tomaron el barco de regreso, estaban de la zona este del mar de Galilea y se fueron en 3 millas, dicen, hacia el medio del mar, hacia la izquierda, hacia el oeste, pensando, bueno, pues quién sabe qué va a pasar con Jesús. También eso lo deja el texto de Juan un poco extraño. ¿Dónde está Jesús? No está, pero ellos tienen que tomar el barco de regreso. Y entonces viene una tormenta y en medio de la tormenta tienen miedo y de pronto camina Jesús sobre el mar y llega con ellos. O sea, imagínense que ustedes tuvieran la opción de ser testigos de milagros en el momento. No habría duda de que Jesús es el Señor. Entonces los discípulos ya lo toman y las multitudes diciendo, bueno, pues ¿dónde está Jesús? Siguen
se meten también a barcos y están buscando a Jesús. Y al día siguiente es cuando lo encuentran y dicen, pero ¿cómo si te vimos, si no vimos que tú entrabas a los barcos, que entraste al barco con los discípulos? ¿Dónde estabas? Entonces estaban maravillados porque decían, ¿qué pasó? ¿Cómo es que llegó de regreso en el mismo barco con los discípulos sin haberlo visto que subía a un barco? Entonces estaban todos maravillados. Y en esa situación está nuestro texto. Uno diría, bueno, es el triunfo, ¿no? Como decimos, el pastor ha ganado, ha dado una buena predicación, hay un buen tema, ha dado tenemos un milagro que tenemos digamos, en nuestras vidas espirituales podemos decir, este día ha sido lo máximo, he logrado esto y lo otro y me siento muy cerca de Dios, etcétera, etcétera. Y con este tipo de texto dice uno, ¿por qué entonces Jesús se retira, teniendo ya a la gente de su lado? ¿Por qué Jesús y por qué Juan cuenta esta historia al final del capítulo? ¿Por qué Juan no deja la historia en el clímax? ¿Por qué tiene que contarnos esa historia? ¿Cómo termina? Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Y es exactamente el mensaje de hoy. Que Juan no se queda nada más con la historia del clímax de la alimentación a la multitud, sino que empieza a contraponer las perspectivas y las ideas, las esperanzas de los seres humanos, en este caso el grupo judío, con lo que el mensaje verdadero de Jesús era. Es decir, si ustedes ven ahí todo un análisis de textos de Juan que habla de los malentendidos. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Te voy a dar agua. Bueno, pues te sirvo, ¿no? ¿Quieres agua? Te doy agua del pozo. Pero no entendían en la imagen de que el agua es la vida y que Jesús es el agua de vida. Y como eso mucho, entonces Juan quería siempre demostrar que los seres humanos que lo escuchaban, que lo seguían, los judíos, los doctores de la ley, no entendían la profundidad del mensaje de Jesús. En este caso Jesús empieza a criticar, ustedes nada más me siguen por la comida, ¿no? Decimos en México que cuando un político quiere que voten por él, sus bolsas, él tiene que empezar a regalar despensas, decimos en México, la bolsa con el azúcar, la miel, la harina y no sé qué, ya han encontrado así bodegas llenas de despensas que son digamos, corrupción, ¿no? Para dárselas a la gente para que voten por los políticos. Entonces, exactamente lo contrario Jesús está diciendo, les di de comer, pero ustedes nada más buscan la comida física, no entienden que yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Ahora dice uno, bueno, ¿por qué les molestó tanto a los judíos que dijera eso? Decimos en México, ay, eres un pancito, cuando alguien quiere dar un piropo a una mujer, ¿no? O sea, no tienen, digamos que una connotación tan negativa, o decirle a alguien que es una persona muy, muy, calmada, muy tranquila y que también es muy linda, se dice, ay, es un pan, es un amor, es un pan, decimos en México. No sé cómo digan en España, si dices una paella o algo así, pero tiene una connotación positiva, ¿no? Le había dado al hermano Pepe, pero ya no sé si la puso. Si ven ustedes ahí, eso es lo que decimos en México, el pan de muerto, que es algo muy, a lo mejor para otras culturas muy morboso, pero en México, el 1 y el 2 de noviembre celebramos el Día de los Muertos, ya se hizo una traducción muy sincretista entre las tradiciones indígenas y las tradiciones católicas, que se hace un pan riquísimo, con mucho huevo, y se le pone arriba las formitas de los huesitos redondas, con azuquitar encima. Hasta la hermana Esther siempre me hace un pedacito de pan, porque sabe que es mi adoración, el pan de muerto.
Y para, digamos, culturas como la alemana o europeas, donde se habla del Día de los Muertos ahora, por ejemplo, algo muy solemne y se piensa en los soldados caídos, en las guerras, pues es algo muy morboso, ¿no? Que en México, ay, vámonos al cementerio, a la fiesta, ¿no? ¿Cómo vas a ir a un cementerio a una fiesta? Y te vas a comer un pan de muerto, ¿no? Pero les digo que ese pan para mí es una asociación positiva, el dulce, el azúcar, y no tiene, en México eso es un pan muy dulce, muy rico. Entonces, el concepto del pan en ese momento para nosotros es algo muy positivo. Para alguien que no venga de México dice, están locos los mexicanos, ¿no? O sea, la imagen que nosotros tenemos de nuestra alimentación, de nuestro pan, refleja también nuestra cultura y nuestras ideas sobre nuestra vida. ¿Qué era lo que les molestaba a los judíos de que Jesús dijera que él era el pan? ¿Cuál era el problema? ¿No? Si dice, ahí déjalo con el pan, si dice, si ustedes leen en Juan 6, ¿no? Todo el tiempo está hablando Jesús de todo lo que pasó, de los milagros, y después les dice, ustedes, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por lo que permanece para vida eterna. Ese es el versículo 26. La cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Momento, ¿qué me estás queriendo decir? Si Dios nos está dando el pan y nos da alimento, ¿qué estás queriendo decir? ¿Que tengo que hacer obras de qué? Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. ¿Y qué señalarás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Esto ya pasó el milagro, ¿eh? Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y después, para rematar, les dice Jesús, yo soy el pan de vida. Momento. El pan es el pan. Y en el Antiguo Testamento todos los judíos asociaban el pan con la ley de Dios. Si ustedes se acuerdan, en Deuteronomio se habla de que el maná es la palabra de Dios, así como, y se asociaba a la salvación. Decían, te humilló y te hizo pasar hambre, pero por luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. O sea, desde el Antiguo Testamento se asociaba el pan con la voluntad de Dios, con la providencia de Dios. Te saqué de 400 años de esclavitud en Egipto y te estoy sustentando día con día para que aprendas a confiar en mí. Entonces, el pan, religiosamente hablando para los judíos, era la idea de que Dios estaba con ellos y que Dios los sustentaba día con día. Y ese era el aprendizaje en Éxodo, ¿se acuerdan? Que muchos que querían ahí llenarse de maná y guardarlo 2 o 3 días se les echaba a perder, porque la idea era el punto, depender de Dios día con día y creer que Él los iba a sustentar. Entonces, ustedes ven, el Antiguo Testamento está lleno de temas que hablan de que en la ley de Dios, el pan es la voluntad de Dios. En Salmo 119, que es el salmo icónico de la palabra de Dios, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca, ¿no? Hasta hay un corito, ¿no? Más dulce que la miel. Entonces, se asociaba el pan no solo con el pan físico, sino se asociaba con, wow, con la voluntad de Dios, con el poder de Dios, con el sustento de Dios. Y después llega este hombre que sí puede hacer milagros, que sí dice cosas bonitas, pero dice que Él es el pan de Dios, que Él trae la voluntad de Dios
y que creamos en Él. Momento, ahí ya te pasaste de la raya. ¿A poco no les ha pasado que uno llega a un lugar, a un restaurante que no sabe bien qué hay y dice, no, voy a probar de todo, yo soy muy abierta y no sé qué, y en eso le dan a uno una cosa que no sabe? Me acuerdo de el rostro de Peter cuando fue la boda de mi hermana y al día siguiente había un desayuno muy gourmet, muy especial, en un restaurante muy especial, pero todo eran, pues, para los vegetarianos es algo imposible de creer, pero muchas cosas, diferentes partes de los animales que normalmente no se comen, vísceras, cerebro, yo no sé qué, y era lo gourmet. Dijimos, bueno, pues vamos, Peter dijo, voy a comer lo que menos extraño se ve, ¿no? Y eran unas como albondiguitas redonditas. Y y las comió y le parecieron medio extrañas, y los meseros medio se reían, hasta que después le dije yo que eran criadillas. En España, en México las criadillas son los testículos de los caballos. Y todos, ¿no? Pero muchas veces eso nos pasa. Tenemos nosotros nuestras ideas de lo que es la comida, de lo que debe ser el pan, de lo que debe ser la comida. A mi mamá no le gusta, por ejemplo, las papas como las hago yo en México, que aquí en Alemania y en muchos lados en Italia se comen con romero. Y en México así como que, con romero, ¿no? Entonces, o uno está acostumbrado que si hace calor, no sé, en España o en México, la horchata fría, y llega uno a países árabes y es el té negro caliente, ¿no? Para aguantar el calor. Entonces, todos tenemos nuestras ideas de lo que es la alimentación, la vida, y en este caso los judíos tenían muy claro, ok, como sanador, como hacedor de milagros, como buen predicador, está bien, pero que tú digas que tú eres el pan de vida, que viene del cielo, que trae la voluntad de Dios y que tenemos que creer en ti, ya es demasiado. ¿Y a poco no nos pasa eso a veces, hermanos? Que Dios pone la mesa, nos dice en el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Y aún así a veces, no, Señor, no, es que sabes que estoy a dieta, no, gracias, pero no. Que va a venir con tu fe, a lo mejor sufrimiento, que va a venir, a lo mejor como lo decía Jesús, ustedes quieren que yo sea el rey rápido y les dé a todos de comer, pero mi labor es el sufrimiento y sufrimiento de cruz. Y nadie lo entendía ni lo quería creer, pero Juan ya estaba preparando a los cristianos del primer siglo que leían este texto. Y decían, o sea, Jesús hablaba de lo que iba a venir y la gente no lo entendía. Ellos nada más querían que les diera de comer. Entonces, estamos en este texto llegando a un punto extraño, porque por un lado dice uno, bueno, pero a lo mejor hubiera sido bien que Jesús hubiera sido aceptado por el lado de la comida y después ya les dice la verdad espiritual. Pero Jesús está poniéndolos en un punto de que es o soy y creen ustedes en mí o no creen en mí. No les está dando la opción. Bueno, coman tantito pan y después ya hablamos. Hizo el milagro y se retiró, porque sabía que los corazones de los judíos que lo escuchaban no tenían esa visión a largo plazo, o es exactamente lo que Juan quería demostrar. El texto también está en una cadenita de palabras que son famosas, que se habla del ego eimi, que es cuando Jesús habla, yo soy, ¿se acuerdan? Yo soy el agua, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta en Juan 10, yo soy el buen pastor en 10:11. Yo soy la resurrección y la vida, el 11:25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, 14:6. Yo soy el vino verdadero. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Entonces, todas estas descripciones que Juan usaba en su libro, las juntaba junto con fiestas judías. ¿Y qué era la razón de las fiestas judías? Era una forma de acordarse en una forma litúrgica del sustento de Dios. La Pascua,
cómo los había sacado Dios a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Y todas las fiestas las mencionaba Juan y las conectaba y les estaba diciendo, hermanos, les escribo esto para que ustedes se den cuenta que el sustento, que todo viene de Dios y que Jesús es el regalo que Dios nos está dando para seguirlo a Él. Y en este caso era el pan. Pero los que lo siguieron y comieron y se hartaron, dijeron, no. Una cosa es que hagas el milagro, está bien. Una cosa es que seas muy bueno, está bien. Pero que tú digas que eres el pan de Dios y que Dios te trajo y que eres la voluntad de Dios y que dice en lo que les acabo de leer, ¿no? Que el que no cree no va a acercarse a Dios, era un sacrilegio, era una forma orgullosa de decirse a sí mismo que él era el Hijo de Dios. Dice, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien él envió. Dice, entonces no tenemos que hacer nada, no tengo que pagar, no tengo que... Dice, no, crean en mí. Y eso es más difícil, ¿a poco no, hermanos? Muchas veces todo se podría resolver con dinero o con ganas, fuerzas, voluntad. Pero Jesús los está confrontando a un nivel espiritual. En estas asociaciones del Antiguo Testamento se habla también de que comamos del pan y vino que Dios ha preparado, que nos da el pan del entendimiento. Aún el reconocer a Jesús en medio del milagro es regalo de Dios. Y Juan juega con estas cosas. Claro que nosotros como seres humanos siempre vemos a un nivel y lógicamente antes del sacrificio de Jesús en la cruz era muy difícil entender este otro nivel. Pero Dios en su misericordia también les abría los ojos. ¿Y se acuerdan? Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Porque al final de cuentas, si tú estás con el corazón, con ese fuego adentro de ti, dice, Señor, no entiendo, no tengo que ser el experto en el Antiguo y Nuevo Testamento, pero confío en ti y que tú me vas a abrir los ojos y me vas a enseñar. Ese es el primer paso para el pan del entendimiento. Una cosa era seguirlo por dar de comer, para que les diera de comer, para que destruyera a los romanos, para que les cambiara la vida al instante, pero otra cosa era estar dispuesto a seguirlo y a seguirlo con la muerte de cruz. ¿Estás dispuesto a ir a su mesa y aceptar su pan? ¿Cuántas veces no se acuerdan de ese, la parábola del banquete? Oye, pone el cocinero toda su energía para hacer un súper banquete. Hace el banquete y la gente, no tengo tiempo. No, alguien se murió, no puedo llegar. ¿Y se acuerdan cómo todos tenían buenas razones? Y al final dice el Señor que fue a las calles y mandó al Hijo, les dijo que vengan todos, que entren todos los que quieran entrar, los que estén dispuestos a abrir su corazón y a probar de ese pan de vida. Hermanos, este texto nos confronta con tres cosas, tres preguntas. La primera, ¿estás dispuesto a dejar tus presuposiciones, tus prejuicios de cómo debe ser el pan y humildemente acercarte a la mesa del Señor? Y esto es figurativamente, se los digo en dos formas. Me acuerdo que venían muchos misioneros o estudiantes americanos y canadienses a nuestra iglesia a México y querían ayudar en el verano. Y llegaban y querían y no sé qué, y las hermanitas de la iglesia les hacían mole, porque dicen, no, mole es buenísimo, y el arrocito rojo, etcétera, y se esmeraban por darles gusto a los visitantes. Pero los visitantes llegaban y veían una salsa negra con una carne que no podían distinguir, y decían, no, thank you, oh, I'm sorry, no. Y la gente en nuestra iglesia se sentía muy, pues, se sentía mal, ¿no? Se sentía que la habían despreciado.
Entonces llega un momento que dice, bueno, si quieres trabajar con aquellos hermanos, hombro con hombro, codo con codo, ayudar a esto y el otro, pues empieza por también aceptar la comida aunque no te guste o no sepas qué es. Y en el sentido figurado, hermanos, cuando estamos en nuestra vida cristiana, a lo mejor el Señor nos pone en el menú el sufrimiento, a lo mejor nos pone en el menú digamos, la migración a otros países, como muchos de nosotros, que nuestras vidas han tomado un camino que no esperábamos. Y tenemos planes y decimos, esto va a pasar, esto voy a hacer, y el Señor, o la enfermedad, no sé, o también el Señor nos lleva por caminos que no pensamos y nos lo está poniendo en el menú. No, Señor, gracias, pero no, estoy a dieta, o no, no me gusta. Jesús está pidiendo de nosotros confianza y que aceptemos el menú como es. Entonces estamos dispuestos a dejar nuestros prejuicios, como lo están diciendo los judíos. ¿Cómo dice que yo soy el pan del cielo? ¿O lo aceptas como el pan del cielo o no? Ahora, otro punto, ¿a poco no ha pasado que muchos dicen, no, no, gracias, es que no tengo hambre? Y el mole así humeante, la salsa negra riquísima, de los chiles con chocolate en México se hace esa salsa de mole. Pero no, gracias, me hago de boca chiquita y digo, no, gracias, Señor, no tengo hambre, estoy bien, no necesito nada. ¿A poco no? Yo era de esas, cuando mis papás me decían, no, pues ahora no te va a tocar chocolate, pues no tengo ganas, por el orgullo, por la rebeldía, y dice, pues no, ahora no como, ahora demuestro que ni siquiera tengo hambre. Y aguantaba, no sé, un día o algo así. La idea de que a veces negamos nuestra necesidad interna espiritual es muy típico, ¿a poco no, hermanos? ¿Cuántas veces olvidamos acercarnos a Dios y tomarnos de su mano? No, no necesito, todo está bien. ¿Por qué? ¿Y se acuerdan de la historia del ciego en Lucas 18? El ciego así lleno de moscas y todos sus ojos por la enfermedad, llenos y infectados. Y en eso le dicen que Jesús está pasando. Y dice, Jesús, grita, Jesús, por favor, ten misericordia de mí. Y todavía Jesús se voltea viéndole todas las moscas y todo lo sucio de los ojos y le pregunta a Jesús, ¿qué quieres que te haga? Ay, Jesús, pero si lo estás viendo, ¿para qué se te ocurre preguntar? ¿Por qué preguntas? ¿Por qué estás todavía haciendo obvio lo que se ve? Y entonces, ¿qué dice el ciego? Que me des la vista. No le pidió, oye, que me des un rinconcito donde pueda pedir más limosna, que mi familia me dé más de comer. No, no se anduvo por ningún efecto secundario, sino que fue al grano, como decimos. Dijo lo que necesitaba, aceptó su necesidad y confió en Jesús. Que me des la vista. No que me des una medicina, no que me des así más de comer el resto de mis días, que me des la vista. Entonces, ese es el segundo. ¿Estás dispuesto a aceptar y reconocer tu hambre y sed? Como dice Mateo también en las bienaventuradas. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Y la tercera pregunta, ¿estás dispuesto a confiar en el pan, en las viandas que pone Jesús ante tu mesa? Aunque implique eso el sufrimiento de cruz para los primeros cristianos y muchos de muchos otros países, aún las comidas exóticas, los caminos que no conocemos, las relaciones que vemos que no están funcionando, a lo mejor te está pidiendo el Señor que te quedes ahí y que trates en lugar de huir, que trates de mejorar las relaciones en tu familia, en el trabajo, o a lo mejor que salgas. Eso es también parte de pedir al Señor en oración que nos dé sabiduría para ver cómo podemos cambiar nuestra situación. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, en cada expresión que dice yo soy la luz, yo soy el pan, yo soy el agua, hay una promesa.
Yo soy la luz del mundo para que no caminen en la oscuridad. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos para que den fruto. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. El que toma del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Jesús adereza mesa enfrente de nuestros angustiadores, enfrente de nuestra situación física, económica, espiritual. Prepara el banquete, nos invita, nos participa de su sufrimiento en su cuerpo con la Santa Cena y nos promete una vida plena en resurrección hasta el fin de nuestros días. Por eso se escogió este tema, también este texto, en este domingo de la eternidad. El sustento del Señor empieza desde el primer momento de nuestras vidas hasta el final. Y en la resurrección estaremos con Él. Entonces tenemos el sustento, la promesa de que seremos saciados hasta el último día de nuestras vidas. No despreciemos este banquete con nimiedades sobre el menú. Y reconozcamos al anfitrión y cocinero celestial que da su vida por sus ovejas, nos da pan, nos libera de panes antiguos, de leyes que nos mismos, a veces los judíos las tenían o que nosotros teníamos. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que salir súper bien en mi trabajo, tengo que hacer esto. Muchas son necesidades adquiridas y necesarias que nosotros mismos tenemos por nuestros propios miedos al futuro. Pero sabemos que si confiamos con el Señor, en el Señor, Él también nos da con el pan, el descanso, la saciedad. Como sus ovejas nos cuida, solo pide fe, que tengamos la fe. Claro, observamos la ley. Al final Jesús les dice, observando la ley significa que tienen que creer en mí, porque yo soy dado por el Señor, por Dios para ustedes. Jesús es el pan de vida y nos sustenta cada día. Tomémoslo así y seamos agradecidos. Amén.